A continuación, hablemos de salud mental. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas tardes. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. Desde un par de semanas venimos haciendo revisión de trastornos que tienen que ver con ansiedad y la pandemia. Habíamos revisado ya el de ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático, y ahora vamos a revisar un trastorno de ansiedad muy especial y que de una manera u otra está estrechamente relacionado a la pandemia por el número de casos que se han agravado o han aparecido gracias a la pandemia. Y yo sí creo que este es uno de los casos de trastornos de ansiedad que han repuntado durante este año y medio que llevamos en este problema. Que es el trastorno obsesivo compulsivo, justamente se caracteriza por la presencia de pensamientos intrusivos, indeseables, difíciles de desechar de la mente y que generan ansiedad. Y como contraparte de este pensamiento obsesivo, intrusivo, generador de ansiedad, hay conductas que tienen por objeto disminuir la ansiedad que esos pensamientos producen. Por ejemplo, hay personas que creen que si topan cierto tipo de cosas, van a contaminarse de gérmenes y tienen la compulsión de ir y lavarse inmediatamente las manos o echarse gel o ponerse alcohol. Y esto, evidentemente, durante la pandemia ha sido más o menos una de las reglas y de normas de bioseguridad que se han recomendado. Es decir, para que usted disminuya las posibilidades de contagio, tiene que lavarse frecuentemente las manos, tiene que evitar tocar superficies que podrían ser contaminantes, y entonces de una manera u otra se les ha dado la razón a las personas que ya padecían de este trastorno. Sí, yo creo que eso seguirá todavía por un largo tiempo. Y sí, eso está bien, yo creo que es una de las medidas que ha mostrado ser eficaz para tratar de evitar contagios de este problema. Pero yo sí creo que quizás lo que no solo ha sido darles la razón, sino darles pauta para incrementar la frecuencia de lavado de manos, por ejemplo. El lavado de manos es un síntoma clásico del TOC, como tú conoces, que alivia muchas veces la ansiedad que producen los pensamientos intrusivos. Pero ahora, claro, en los pacientes con TOC, que han debutado así esa patología, pues el lavado de manos se transforma en algo prácticamente numeroso a lo largo del día, ¿no? Escapa de cualquier racionalidad, de cualquier medida racional que se la tome por bioseguridad. Como acaban de escuchar con el doctor Gallegos, la palabra TOC incluso se ha vuelto un poquito ya popular. TOC es la abreviación de trastorno obsesivo compulsivo. Y incluso hay películas y cosas al respecto del TOC, unas chistosas, otras menos chistosas, pero a la larga se trata de este trastorno de ansiedad en el cual los pensamientos generan ansiedad y la ansiedad genera una conducta que tiene por objeto disminuir la ansiedad que los pensamientos generan. Entonces es un tipo de trastorno de ansiedad en donde están combinados varios elementos, entre los cuales están el pensamiento, la emoción de la ansiedad, y si es que se mantiene durante periodos largos, la resultante también es depresión. De hecho, muchos pacientes que tienen TOC
llegan a la consulta por primera vez más por depresión que por el TOC en sí, que por los pensamientos obsesivos, con los cuales han vivido durante largo tiempo en silencio, sufriéndolos en silencio, porque les da recelo comentar a otras personas que tienen pensamientos que pueden ser irracionales o ridículos para el resto de las personas, pero no para ellos. Esta es una característica especial y muy interesante que al parecer pasan muchísimos años antes que una persona quejada de este trastorno consulta a su médico, consulta por este motivo. Y muchas veces, pues como tú dices, es por un resultado colateral. El que se presente un cuadro depresivo, pues hace que ahí se consulte y ahí uno descubra, uno ahí mire que esto estaba iniciándose como un trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, yo creo que esto, la pandemia, lo que ha contribuido quizás es a que haya un poco más de consulta o un poco más de intensidad para manifestarse los síntomas de TOC. Obviamente, con todos los miedos, los temores de contagio, aumentar esos pensamientos intrusivos, esos pensamientos que no los puede controlar y que lleva a la ansiedad primero y luego una serie de acciones. Y claro, el lavado de manos que se le ha puesto como algo casi mandatorio para cualquier persona, pues yo diría que encuentra su nicho muy grande en los trastornos obsesivos compulsivos. Y así, si antes ya veíamos ciertos problemas de piel por esta práctica, pues ahora en ese tipo de pacientes eso también se ha incrementado notablemente, ¿no? Ahora, las personas que ya padecían el TOC con la pandemia simplemente han encontrado una justificación real de que sus temores eran reales o son reales en este momento. Y muchas de sus prácticas se han aumentado o se han incrementado en frecuencia. Es decir, si antes se lavaban 20 veces al día las manos, ahora se estarán lavando 40 o 60. Y también personas que no necesariamente tienen este tipo de presentación de las compulsiones como lavado de manos, ahora no se quieren quitar doble mascarilla por nada del mundo, así estén en el lugar más ventilado y abierto que pueda existir, no se quieren quitar si es que hay alguien cerca. Entonces son extremadamente cuidadosos de la distancia, no quieren estar en ningún lugar en donde existan otras personas que estén lo suficientemente cerca a su juicio, es decir, ya 3 o 4 metros es demasiado cerca para ellos, es decir, hay una exageración de todas las medidas de bioseguridad que se han dado como prácticas para evitar el contagio. Pero los pacientes obsesivos se vuelven obsesivos al respecto, obsesivos ahora de los cuidados. Entonces, los cuidados son obsesivamente llevados en una manera compulsiva y exagerada. Sí, inclusive la racionalización que uno pretende hacer cuando entrevista a un paciente de estos respecto al síntoma, pues no dan cabida, ¿no? Y para ellos, pues sí, uno puede argumentar cualquier cosa, pero para el paciente está convencido de que lo que está pensando y lo que está él haciendo es lo correcto, lo que debe hacerse. Inclusive pacientes que han tenido ya la oportunidad de recibir las 2 dosis de vacuna, pues eso no ha contribuido mayormente a aliviarles de esto. En algo, pero yo diría que muy poco en algunos pacientes. Siguen, como tú dices, con doble mascarilla, siguen con 40 veces al día de lavado de manos. Pero sí, dicen que las vacunas les han dado un poco más de tranquilidad y seguridad, pero esa tranquilidad y seguridad aparente no se refleja en el ritmo de producción de pensamientos y no se refleja en las acciones que realizan los pacientes obsesivos para librarse de la ansiedad. Algunos pacientes son tan obsesivos incluso que tienen temor de ir a ser vacunados porque existen demasiadas personas en los lugares de vacunación y entonces están evitando irse, casi esperando que algún día ya no haya nadie en las filas para vacunación, para ese rato hacerlos. Entonces hay una especie de respuesta paradójica. Son tan cuidadosos que no se cuidan. En definitiva, se niegan a recibir la vacuna porque los sitios de vacunación tienen demasiada gente y tienen temor a contagiarse. Y muchas veces estos pensamientos recurrentes, intrusivos, se han alimentado también de una serie de ideas erróneas que lamentablemente
han proliferado en este tiempo, ¿no? Entonces es un poco como darles la razón. Va a pasar esto y siguen pensando miedo a contagiarse, miedo a vacunarse y generando ansiedad y lavándose las manos y tratando de hacer todo lo posible para justificar esta ideación obsesiva recurrente que tienen. Claro, y como tú dices, también son muy propensos a que cierto tipo de pensamientos, que ideas o noticias que pueden aparecer en redes sociales, que son desinformación realmente, o malas noticias, o fake news, o falsas noticias, se conviertan en verdades para ellos. Entonces, hay mucha gente que tiene una actitud antivacunas y algunos de estos pacientes se convierten en creedores, en personas que se han convencido de que eso es la realidad, de que se les va a alterar el ADN, por ejemplo, y por lo tanto no quieren recibir la vacuna. Es decir, cualquier tipo de pensamiento de carácter obsesivo puede ser agravado o llevado al extremo en personas que tengan este tipo de pensamientos o este tipo de trastornos. Yo diría que también hay un buen grupo de pacientes que no se había manifestado, yo creo que lo tenían, el trastorno obsesivo larvadamente, pero ahora con esto de la pandemia, eso se ha manifestado muy claramente. Gente que está buscando información, que está leyendo de todo, está tratando de estar al tanto de todas las noticias buenas y malas que salen al respecto. Pasan muy pendientes de los noticieros. Algunos buscan en Internet también artículos, investigaciones, todo lo que se está publicando y empieza a girar su vida, sus actividades alrededor de esto, ¿no? Alrededor de estar informado, de estar averiguando qué más ha pasado, qué no ha pasado, qué hay de novedades. Es gente que está muy al tanto de dónde ha habido inconvenientes, dónde ha habido más brotes, cuántas personas se han contagiado, vio las últimas estadísticas, vio los que se han muerto. Si se vuelve un tema dominante, inclusive en las actividades del paciente. Uh-huh, uh-huh. Y claro, lastimosamente en el Internet uno puede encontrar una enorme cantidad de información y muchas de esa información puede ser una información eh, que desoriente, que desinforme, que lastimosamente no sea lo suficientemente avalada desde el punto de vista científico, real, y convertirse en verdades, ¿no? O sea, es sorprendente, por ejemplo, que la cantidad de gente que cree que la Tierra es plana, por ejemplo, ¿no? Es impresionante el poder de convencimiento que puede tener una imagen o un video de las redes sociales en cierto tipo de personas y después se convierten en defensores acérrimos de tal o cual teoría en forma ya pues prácticamente se convierte en una obsesión el asunto y entonces empiezan a buscar más y más información. Y claro, las plataformas de búsqueda, si uno está pensando en esa dirección, las plataformas de búsqueda le dan mucho más información en ese sentido, pero no le dan en el sentido contrario. Entonces se convierten en una forma de reforzamiento del pensamiento inicial, porque las plataformas de búsqueda funcionan en base a algoritmos que es de acuerdo a lo que uno le interesa, le dan la información. Ese es uno de los graves problemas que tienen en este momento las plataformas de búsqueda, que si es que a ti te interesa tener noticias del lado pro vacunas, vas a tener toda la información en relación a pro vacunas, pero si eres un anti vacunas, vas a tener toda la información que se publica en el Internet en relación a ser antivacunas. Y mucha de esa información es falsa, es decididamente errónea y genera pensamientos y conductas erróneas. Sí, evidentemente yo creo que también se dan ciertos cortes de personalidad ya predispuestos, ¿no? Pues claro, llevamos 1 año y medio en que todos estamos preocupados, todos estamos pensando, todos estamos al tanto de qué sucede y qué no sucede sobre este tema.
Como tú dices, hay gente que se ha vuelto obsesiva. Y se ha vuelto obsesivo, no sé qué tanto de retorno pueda tener. Es decir, después de unos meses, ojalá así sea, con el aumento de la vacunación vaya disminuyendo la intensidad de este problema, a ver si va disminuyendo la intensidad de la obsesividad de ciertas personas. Bueno, con tratamiento yo creo que tienen una mejor opción para controlar eso, pero hay mucha gente que también considera que no es oportuno, que no es necesario un tratamiento para estas manifestaciones obsesivas. Consideran que más bien que están al día de lo que está sucediendo. Y lastimosamente pasan muy mal, ¿no? Porque genera ansiedad y sufrimiento. Es decir, no es un estado en el cual sea placentero estar, en la permanente sensación de que está en peligro inminente o que hay respuestas que no son las adecuadas, porque cada que se le da a un obsesivo una respuesta o un pensamiento que contraste el que ellos tienen, inmediatamente surge una pregunta en el sentido contrario, en una duda permanente. Este trastorno de ansiedad se ha llamado también enfermedad de la duda, porque la característica fundamental del trastorno es duda permanente de todo, prácticamente de todo. Sí, y eso evidentemente es una cadena sin fin, ¿no? Porque como tú dices, uno da algún argumento, da alguna respuesta a los temores a los que tiene el paciente y él siempre saca la contrarrespuesta, ¿no? Se llega un momento en que no hay fin para eso. Una acción genera una reacción y así sucesivamente, en lo que se refiere a pensamientos, en lo que se refiere a argumentos para defender su posición, ¿no? Y puede ser muy bueno en otras cosas, pero llevado así al extremo, pues es absolutamente perjudicial para cualquier persona. Este trastorno puede llegar a ser tan grave que paraliza totalmente el funcionamiento de las personas. No quieren hacer nada absolutamente que de una manera u otra vaya a reforzar los pensamientos de carácter obsesivo. Entonces, muchas gentes ya no quieren salir de su casa, por ejemplo, ya no quieren tener contacto con ninguna otra persona, se aíslan totalmente. Así de grave puede llegar a ser el trastorno obsesivo compulsivo. Sí, y no es tampoco que tengamos una respuesta muy rápida, tengamos un tratamiento 100% eficaz, porque hay muy buenas opciones de tratamiento en lo que se refiere tanto a psicofármacos como a terapia, sobre todo la terapia cognitiva conductual, pero claro, requiere su tiempo, requiere su constancia y nadie puede garantizar resultados favorables. Uh-huh, uh-huh. Entonces, claro, en formas de tratamiento, como tú acabas de mencionar, los fármacos, hay cierto tipo de antidepresivos que actúan sobre una sustancia que se llama serotonina, que es la que está actuando en las regiones frontotemporales, que es en donde se generan los pensamientos. Ese tipo de medicamentos antidepresivos que actúan sobre serotonina han mostrado cierto grado de eficacia. Y digo cierto grado porque la mejoría es de alrededor del 60 o el 70% en el control de ese tipo de pensamientos obsesivos. Se complementa perfectamente con la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia que tiene por objeto hacer consciente a la persona de las cosas y cuestionarse sus pensamientos y modificarlos, ir modificando lentamente el pensamiento y se logra hasta un 80 o 90% de una mejoría, pero el 100% no se va a lograr. Una de las razones es porque este es uno de los trastornos que más claramente se ve que es transmitido a través de los genes, es decir, por herencia. Si es que alguien es obsesivo compulsivo, casi por seguro tiene un papá o una mamá que es obsesiva compulsiva también. Lo cual complica más la situación, por supuesto. Y claro, se obtienen muy buenos resultados, pero requieren constancia y no son procesos que toman su tiempo. No es que la próxima semana o en el mes siguiente van a estar bien. Y a veces eso cuesta muchísimo que el paciente lo asimile o que la familia inclusive lo asimile, que se necesita un tiempo para que hagan efecto los fármacos, para que todas las técnicas de terapia cognitiva conductual ayuden a
modular los pensamientos y las reacciones compulsivas. Y mucha gente, pues sí, quiere resultados rápidos y así no los van a conseguir. Están en una permanente búsqueda de otra solución o simplemente desechan cualquier solución y se quedan enfrascados en su obsesividad. Como habíamos señalado, una de las características es la duda, y la duda les lleva a dudar si es que el tratamiento va a ser bueno, si el médico es el adecuado, si la sustancia que está tomando es segura. Es decir, la duda va a ser persistente. Esos son los tipos de dificultades que se enfrentan en el tratamiento de este tipo de pacientes. Ahora, si es que se ha logrado un tiempo adecuado de toma de medicación y terapia cognitiva, la mejoría es notable. Pero una vez lograda esa mejoría, empiezan a tratar de dejar de la medicación porque ya no quieren seguir tomando y evidentemente hay una recaída. Y no es que estemos diciendo es medicamentos de por vida, pero por largos periodos de tiempo sí va a ser necesario de que tomen medicación y reciban apoyo psicoterapéutico, al menos temporal, de tiempo en tiempo a lo largo del tiempo. Sí, porque muchas Entonces, personas dicen, ya no me ha servido de nada porque he vuelto a recaer, o apenas se sienten mejor, apenas ven un buen resultado, lo dejan. Y no hay un tiempo mínimo ni un tiempo máximo para este tipo de tratamiento. Depende entonces de la sí se evolución de entiende, cada paciente. se entiende de que es una cuestión que está genéticamente manejada, porque hay elementos genéticos que son los que son parte del cuadro. Entonces, no hay medicamento que vaya a cambiar los genes. Puede cambiarse eventualmente si es que se maneja un largo periodo de tiempo y si ha iniciado en forma temprana la expresión del gen, pero no se va a poder cambiar el gen. Eso va a ser para toda la vida. Claro, y eso es lo que temen, que las vacunas cambien, entre otras cosas, los genes. Hay que ver lo irracional de ese pensamiento, ¿no? Si eso fuera posible, pues no habría mayor problema en modificar un montón de enfermedades, no solo esta. Claro, Sería una si muy se buena podría cosa. cambiar los genes sería una maravilla. Y eso creo que todavía no estamos muy cerca de lograr esas Para nada, maravillas. todavía no hay somos de esa posibilidad. En todo caso, para terminar el programa de hoy, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad que abarca el pensamiento y la emoción y la conducta. Es decir, de una manera u otra es pensamientos que generan ansiedad y esta ansiedad genera una conducta que tiene por objeto disminuir la ansiedad que el pensamiento produjo. Entonces, los tratamientos son muchos, efectivos si es que se logra hacer una buena relación terapéutica, se utiliza medicación generalmente de carácter antidepresivo y conjuntamente se obtiene ayuda de parte de terapeutas cognitivos conductuales. Esa sería la mejor manera de ayudarle a una persona que tiene este trastorno. Como hemos señalado, no es fácil de tratar, toma tiempo y esto precisamente hace que sea difícil porque las personas que tienen estos trastornos tienden a ser personas que van a dudar de prácticamente todo y entre todo está el medicamento y el médico que les trata. Sí, pero si hay personas que concientizan de que necesitan recibir ayuda y con poco de tiempo y de paciencia, como tú mencionabas hace un momento, sí se puede lograr buen porcentaje de mejoría, buen porcentaje de control de los síntomas. Y es bastante porque cambia totalmente la vida del paciente. Sí, claro, cuando se ha logrado esa alianza terapéutica saludable, pues los resultados son muy buenos y son muy buenos pacientes. Son pacientes que toman su medicación regularmente a sus horas, incluso hasta obsesiva y compulsivamente a la hora que tienen que tomarlo, evitan el alcohol, no tienen exabruptos con otro tipo de drogas, etcétera, etcétera. Son más bien gente muy cuidadosa de su tratamiento y son muy cuidadosos de los resultados que han obtenido. Por eso decía, si es que se logra una buena alianza terapéutica, los resultados son favorables en bastantes casos, pero también nos enfrentamos a una serie de pacientes que pueden ser muy difíciles de llegar a hacer esa saludable alianza terapéutica.
Sí, es lograr que esa obsesividad se vuelva positiva en beneficio del paciente. Al fin y al cabo es una obsesividad, pero eso es beneficioso si se enfoca en ese sentido. Claro, porque algunos de los rasgos de obsesividad, cuando no llegan a ser un trastorno, sino rasgos de la personalidad, son gente que son muy honradas, muy puntuales, muy cuidadosas, gente que tienen una extraordinaria capacidad de cumplir objetivos y metas, son muy buenos trabajadores, muy confiables, gente que llega a ser extremadamente exitosa precisamente porque son muy cuidadosos incluso de los detalles. Pero claro, hay una delgada línea que cuando se sobrepasa esas características que son muy buenas, se convierten en muy malas para la persona. Y a la final va generando un estado de tensión permanente y eso al final, como tú dices, es una línea tan tenue que el momento menos pensado se traspasa eso y ahí los beneficios que tenía ese comportamiento obsesivo revierten a perjuicios hacia la persona. Bien, con eso vamos a concluir el programa del día de hoy. Nos vamos a referir al programa de la próxima semana que seguirá siendo en torno a trastornos de ansiedad que tienen correlación con la pandemia. Para concluir, me gustaría aportar algunas de las cosas que sabemos que están ocurriendo en nuestro medio en torno a nuevas variantes, que al parecer estas nuevas variantes sí están cubiertas felizmente por las vacunas que se están recibiendo. No creo que existan todavía variantes en las cuales las vacunas no hayan sido efectivas. Y todo está apuntando a nivel mundial de que vamos a llegar a un estado de endemia, de que el coronavirus no es que va a desaparecer, sino se va a convertir en una especie de gripe que va a estar ahí siempre y que vamos a tener que aprender a convivir con él. Sí, al parecer eso es lo que nos espera. De todas maneras, tiene que haber un avance mayor de lo que se ha llegado hasta el momento en cuanto al tema vacunación. Y sí, habrá que incorporar a nuestros estilos de vida algunas precauciones y medidas de bioseguridad. También vinieron para quedarse, así como el virus ha venido para quedarse. Esperemos que pronto vayan disminuyendo la frecuencia de casos y la gravedad de los mismos. Pero hasta el momento al menos sabemos que incluso las nuevas variables del virus están siendo cubiertas por las vacunas que tenemos a disposición, lo cual es una buena noticia y un buen estímulo para que la gente siga vacunándose. Esperemos que así sea. No hay que huir de las vacunas, hay que buscarlas, hay que recibirlas, que eso es una muy buena opción para no enfermar gravemente. Bien, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.